Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 19 de marzo del año 2024. Empiezo por mi izquierda, el lado femenino de la mesa. Están Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. Y Mariela De Marco, ¿cómo te va? Buen día para todos. Ahora voy a la derecha, donde reencuentro a un dúo que supo hacer época en las tertulias. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Y Pablo Carrasco, ¿cómo te va, Pablo? Pero bien, muy contento de estar acá. Yo vine porque supe que venía Mazarovich a decir sus disparates comunistas y que tengo una obligación cívica de estar. ¿Hablaremos de eso o hablaremos de otra cosa? Vamos a ver, empezamos, vamos al primer tema. Una piedra lanzada este sábado en el estadio Parque Viera derivó en la suspensión de la actividad en el fútbol uruguayo. El hecho ocurrió al final del partido Peñarol-Racing, cuando los jueces se iban de la cancha rumbo al túnel. Desde la hinchada del equipo de Sayago se arrojó un proyectil que le dio en la cara al segundo asistente, Federico Picardo, lo que obligó a que los árbitros tuvieran que salir con escolta policial. Horas más tarde, en la misma noche del sábado, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, AUDAF, reunida de manera urgente, dispuso el inicio de un paro. En un comunicado que difundieron después, AUDAF afirma: los hechos de violencia hacia nuestro colectivo no han cesado, incluso agravándose y reiterándose en el tiempo, haciendo imposible el normal desempeño de la actividad. Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció al respecto ayer en sus redes sociales, condenó los actos de violencia y pidió que se asegure en todo momento la seguridad, la actividad de los jueces. Este lunes por la tarde se produjo una primera reunión entre AUDAF y AUF, o sea, entre los jueces y la Asociación Uruguaya de Fútbol, aunque los árbitros habían avisado que no se llegaría a una solución rápida. A partir de esta situación está la pregunta abierta de nuevo: ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se enfrenta esto de la violencia en el entorno del fútbol? Pablo, en particular, en un posteo que hizo en redes, deslizaba una serie de preguntas, dudas, incluso hacía una propuesta. Pero a ver, empezamos contigo, Pablo. Bueno, primero aclarar de que yo no vengo acá como experto en fútbol. Yo soy un usuario del sistema y un usuario muy, muy fanático. Es decir, como decía Eduardo Galeano, yo ando mendigando por ahí una chilena, un caño, ¿no? Alguien que me haga ese favor. Y para mí, digamos, es mi tiempo de ocio, el fútbol, te diría que es prioritario. Quedaría mucho mejor diciendo que leo Borges cuando tengo tiempo, pero no, yo trato de ver a Peñarol y sus partidos. Entonces, a mí, no sé si soy el único, pero a mí me afecta, digamos, que se suspenda el fútbol, y después encontré completamente desproporcionada la causa, digamos, entre una persona que tira una piedra y 2 millones que nos quedamos sin fútbol. Y entonces dije, acá hay cosas que no están funcionando. Es decir, primero, no está funcionando que el paro genere una solución. Si fuera por eso, ya deberíamos estar con el tema arreglado. No está funcionando que los clubes puedan evitar de que no haya un enfermo que haga una estupidez. Y no está funcionando el castigo que recibe el causante del problema. Entonces, si vos haces lo mismo, como decía Einstein, vamos a tener lo mismo, y todo va rumbo a seguir haciendo lo mismo de cosas que no funcionan. Entonces, bueno, ahí vino mi propuesta, que si querés la dejamos para después. A ver, Gabriel, ya más o menos sabes por dónde va Pablo. Sí, claramente. Sí. ¿Tenés algo para comentar en este punto de la discusión? Y en este punto de la discusión, primero, esto no es un hecho aislado, ¿no? O sea, venimos no solo de la trayectoria histórica de reciente y pasada de la violencia en el fútbol, sino que venimos ahora de 3 o 4 episodios seguidos importantes. Y estamos en la quinta fecha. Claro, y además de antes, hubo un episodio muy, muy complejo en la final Rampla Juventud de las Piedras en el Parque Artigas, digo para ver que fue en todos lados. Hubo un problema en el Francini con la hinchada de Cerro, con Defensor, que tuvieron que suspender el partido. A la siguiente fecha hubo problema en la cancha de Peñarol con la hinchada de Cerro otra vez, aunque la violencia fue para adentro, y ahora esto. Por lo tanto, no es que solamente fue la pedrada en línea lo que provocó esta situación y esta cuestión. 2, claramente creo yo que hay que discutir esto como la violencia en el fútbol tiene especificidades
pero no es ajena al crecimiento de la violencia en general en los vínculos sociales y en las relaciones sociales en la sociedad. Me parece que eso es claramente así. Y después me guardo para pensar qué soluciones podemos ver, porque incluso ahora había una cosa en el video que Pablo, yo miré el video que hizo Pablo, él daba por hecho, por ejemplo, que estaba bueno lo de la identificación. Bueno, en este caso parece que ni eso está ni eso. claro, porque ¿Identificación en qué sentido? Del agresor. O sea, se supone que ahora tenemos sistemas de cámaras que pueden ver a todo el mundo, que pueden ver el diseño de todo. Pasó en un cuadro, en una cancha, y esto no dan de mérito a ninguna otra cancha, pero digo, el Parque Viera es una cancha que se ha modernizado, que tiene muy buena luz y que tiene sistemas de seguridad, por lo tanto tenía determinadas garantías. Y ahora también está en discusión si el que dicen que fue, ¿no? Tampoco estamos en ese plano. Entonces, me parece que las soluciones simples para los problemas complejos, en general, terminan por no resolver nada. Eso me parece. ¿Quién levanta la mano ahora? ¿Quién sigue? Mariela. No, yo en primer lugar digo... La abogada. Yo estoy con los árbitros en esto. A mí me parece perfecto que ellos digan no va más, porque acá estamos hablando de un espectáculo que tiene protagonistas. Los jugadores para mí son los protagonistas más importantes, y en segundo lugar son los árbitros. Sin eso no hay espectáculo. Entonces me parece que los organizadores del espectáculo, que son los clubes, son en principio los que tienen que garantizar seguridad para todos los protagonistas. No podemos bajo ningún concepto minimizar lo que pasó. Es decir, puede ser un episodio aislado, pero fue una pedrada en la cara de otra persona, o sea, fue una agresión grave. No será tan grave la tipificación penal, eso se verá, ¿no? Pero a mí me parece que en términos de lo que pretende uno cuando va a trabajar, que sea el clima de trabajo, porque ellos están trabajando, a mí me parece que lo que plantean los árbitros es muy elemental y tienen toda la razón del mundo. Y si hay que parar para que el sistema reaccione y diga esto no va más, a mí me parece perfecto. Porque si hay algo que ha caracterizado a los clubes de fútbol uruguayos, o a las dirigencias, mejor dicho, del fútbol uruguayo, es la pachorra para resolver los problemas y para encarar los problemas. Entonces, a mí me parece que una medida que deja para mí es una exageración lo que dice Pablo de que hay millones de personas que se quedan sin fútbol. Yo no sé, son unos cientos de miles que miran fútbol todos los fines de semana. Pero esos cientos de miles, entre los cuales yo no estoy, no es que no me guste el fútbol, pero no tengo ese seguimiento de todos los fines de semana ir a ver a Peñarol, que es mi cuadro. Comparto eso con Pablo, ¿quién diría? Pero acá, el por asunto, lo visto vamos teniendo 3. Sí. ¿Y Ana Laura? No. El asunto es que yo creo que esto es grave y la medida de paro me parece que es pertinente. Después, ¿cómo se enfrenta a esto? Bueno, yo creo que no hay una medida mágica y como todos los problemas complejos hay que atacarlos desde varios frentes y con diversas medidas, pero que vayan todas al mismo lugar, que es erradicar la violencia de este deporte tan popular y que hace las alegrías de tanta gente todos los fines de semana. Ana Laura. A ver, yo más allá de si son 2 millones o unos cientos de miles, que sí, en general no creo que sean 2 millones. A mí me parece, pero a veces las mujeres tenemos que hacer estas aclaraciones. A mí me gusta el fútbol, yo juego al fútbol, pero no tengo niveles de fanatismo por algunos cuadros. Soy hincha de Nacional, pero como casi todas las cosas, de forma bastante crítica y moderada. ¿De qué jugás? ¿Tu lugar en la cancha cuál es? Soy arquera. Opa. Obvio, hay que tener carácter para ser arquero. Dicho esto,
Yo lo que creo es que sí, la mayoría de la gente que participa del fútbol es responsable por acción o omisión de lo que ocurre en la violencia del fútbol. No, yo no creo que no tengan nada que ver. Es como es una pirámide, hay una persona que tira una piedra, hay otras personas que cantan cosas que son insultantes, otras que insultan, otras que agreden, dirigentes que no se ocupan, dirigentes que llevan de forma sistemática. A mí una cosa que de mirar el fútbol, por eso digo, de forma crítica y un poco separada, porque no tengo esos fanatismos, me llama mucho la atención esta cuestión como de asegurar y aseverar que los jueces perjudican a un equipo, que son como una suerte de conspiración para perjudicar a un equipo. Y esto es gente inteligente que conozco, dirigentes de fútbol y connotados prohombres de esta patria, dicen eso todos los fines de semana. O sea, y no tienen ninguna prueba de lo que están diciendo. Entonces, también contribuyen a generar un clima contra personas que, como dice Mariela, están trabajando. Y además, si tú no tenés una prueba para decir, primero, es poco creíble. Hoy justo me puse la remera de afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y nada. Puedo ir más a esto para decir que un juez perjudica a un equipo grande en el Uruguay, hay que tener pruebas, porque ¿por qué? O sea, ¿por qué favorecería a Fénix sobre un equipo grande? ¿Cuál es la lógica? Todo el resto del mundo funciona favoreciendo a los grandes que tienen poder, pero en el fútbol es al revés. Es poco creíble. Tal vez sea cierto, pero para decirlo hay que tener pruebas. Y todos los fines de semana uno asiste a esto. Hemos visto gente muy connotada a hacer afirmaciones de este tipo. Entonces, esa persona no le tira una piedra al juez, pero esa persona construye un caldo de cultivo y un estado de situación que hace que otro, que tal vez tenga menos límites a sus fuerzas, digamos, tenga menos super yo, le arroja la piedra en la cara al juez. Entonces, yo no creo que no tengamos nada que ver. Creo que la mayoría tienen que ver. Es interesante ese contexto, pero entonces, ¿qué se hace? Y yo lo que pasa es que yo vengo asistiendo a 30 años de discusiones sobre qué se hace y la mayoría de las cosas que se han probado no funcionan. Yo lo que creo es que no se está tratando, que en el fondo no nos parece tan grave. Claro, hay permisividad. Hay permisividad con la violencia en el fútbol y en otra cantidad de violencias, ¿no? Digo, no hace mucho pasó de un legislador que dice que la nena de 12 de 14 o de 12 era, de 12 con un tipo de 28 está contentísima. Entonces esa es la sociedad que tenemos. Se minimiza así la violencia, se justifica, se naturaliza y se mira para otro lado. Y además se da manija, como dice Ana Laura. Yo creo que hay cosas que se han intentado que son buenas y que tienen que seguir. Una es el derecho de admisión. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, hay gente que no puede entrar a los estadios y esa capaz que es la sanción más grande que puede recibir un energúmeno de estos, ¿verdad? No poder ir al estadio. Eso está bueno. La identificación facial, que es lo que hablaba Gabriel, también está buena y capaz lo que sucede es que hay que poner más cámaras que cubran absolutamente todo. Eso técnicamente es posible, cuesta una locura, dinero. ¿No? Una locura, cancha por cancha, y establecer bueno, esos sistemas, ¿no? Pero igual esos sistemas tienen problemas, o sea, dan falsos positivos, digamos, en contextos con falta de luminosidad, con problemas de distancia, etcétera. No siempre te van a solucionar el problema. Eso está bien, pero eso será otra cosa, que es, como decimos en derecho, después el valor probatorio que le doy a esa prueba. Si el sistema da falsos positivos, como en cualquier falso positivo de la biología, por ejemplo, bueno, quien tiene que juzgar tendrá que tenerlo en cuenta. Lo que no puede pasar es que no haya vigilancia, porque ya sabemos que estos energúmenos cuentan con la impunidad. O sea, si no hay impunidad, se acaban los energúmenos. Son unos pollos mojados frente a un juez. Volvemos a Pablo ahora. Digo, capaz que en estos casos queda una cosa tácita ahí, es que uno está minimizando el hecho de la violencia. Tanto no lo minimizo que en mi video yo propongo 25 años de cárcel para el tipo. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que la tipificación del delito, ¿cuál va a ser? Digamos, yo bajo acá a la Plaza Independencia, le tiro una piedra a una persona, tengo un delito, y más delito leve, no creo que yo quede en cadena perpetua por tirar esa piedra, y no puedo juzgar ese hecho que no afecta más que al agredido
Cuando en este caso les parecerá frívolo, afecta a cientos de miles, les concedo el número, pero a estos frívolos les afecta mucho. Entonces, esa piedra no puede ser juzgada como un problema entre dos particulares. Eso es lo que yo digo. Y entonces, ¿cómo se arregla? Porque el tema acá es cómo se arregla, ¿no? Yo digo 25 años y seguramente mucha gente le parezca una barbaridad. Ahora, lo demás, también estoy escuchando, digo, y abierto a esas soluciones que no han funcionado. Entonces, hablemos de los hooligans. Hablemos del peor caso de la historia de violencia en el fútbol de la historia. 1985, en Bélgica, 39 personas muertas por los hooligans. 1989, en Inglaterra, 90 personas muertas por los hooligans. 1986, el Mundial iba a ser en Inglaterra y termina siendo en Alemania por los hooligans. A los hooligans les sacan los pasaportes para que no vayan a Alemania. Así que es bastante más grave que lo de tirar la piedra de Racing del otro día. ¿Y qué pasó? 1990, adiviná quién era el primer ministro. 1990, Margaret Hilda, Thatcher, hace toda una movida, y bueno, ¿en qué consistió esa movida? Credenciaron a cada uno, los identificaron, 5.000 personas, 35 cadenas perpetuas. Después de la identificación, 35 cadenas perpetuas. El resto, si se juntaban en el tren, también iban presos. Los que no podían ir, tenían que estar en la comisaría de los partidos, y el que no iba a la comisaría, le aplicaban la misma pena que el que había hecho un lío adentro del estadio. Es decir, será que no funciona, pero aquí, en este caso, en el peor del mundo, hoy vos ves un partido de la Champions League y la persona está sentada a 20 centímetros de la cancha, entra por al lado Lewandowski y acá no pasa nada. Entonces, yo lo que digo es, salvo que tengan una mejor propuesta, bueno, yo no tengo más remedio que ver qué cosas funcionaron y no veo en ninguna otra área que funcione. Bien, yo creo que primero, a ver, me parece que hay que si estamos discutiendo que de repente tiene que haber penas específicas y cosas específicas para el deporte, puede ser una discusión. Inclusive hay planteado una fiscalía deportiva y una serie de cosas más para tratar de ver el tema de la violencia, que en el deporte tiene especificidades, sin dudas, las tiene. Yo creo contigo, sinceramente, Pablo, que no creo que el aumento de penas per se, no soy una persona que cree que no tienen que penarse los delitos, ni mucho menos. Lo que digo es que me parece que por sí sola esa cuestión no creo que resuelva, y creo que hasta a Banra le duele más eso, y además, por suerte, en Uruguay no tenemos ese nivel de Inglaterra que da para discutir mucho, además, porque una de las maneras de erradicar la violencia, además de las penas de la amiga Margaret Thatcher, como siempre elitista ella, fue poner a un precio tan grande las entradas de la Premier League que pueden ir casi que los aristócratas. O sea, entonces, y los aristócratas se matan de otra manera, no en el estadio. Que no fue ella, ¿no? Bueno, sí, pero todos los que andaban ahí, y para ir a la Champions League tenés que ser inversionista privado casi. La gente y acá en Uruguay no pasa eso, en América Latina sigue siendo un espectáculo popular, y tenemos que cuidarnos, tiene que seguirlo siendo. Tenemos problemas graves, o sea, estamos aceptando naturalmente que haya partidos donde la hinchada visitante no va. Yo me crié, vos también, yo iba al estadio, íbamos a la Amsterdam y la mitad era de Peñarol, la mitad de Nacional, y lo máximo que pasaba era que a alguno le pegaba una piña a uno como en un lado y nada más. A nadie se le ocurría que tenía que haber separación de hinchadas. Ahora tenemos que estar afuera del estadio, porque si no es imposible la cuestión, tenemos ese nivel de situación. Eso va a pasar ahora con los clásicos, ¿no? O por lo menos era lo que estaba programado, ¿no? Yo lo que creo, por ejemplo, hay medidas para los jueces en particular, que las hablábamos afuera, que no cuesta tanto, que sí han demostrado que son eficientes. Porque también es tradicional en la cultura futbolera, a ver, cuando entra la terna arbitral, chifla y putea todo el estadio por unanimidad.
y todavía no empezó el partido. Es maravilloso eso, ¿no? Y eso es así desde el tiempos inmemoriales. Es maravilloso, Claro. entre comillas. Entonces, hay una... saber cómo van a Claro, pero actuar. eso es. Si no lo haces, no entendés el fútbol. Perdón, pero el fútbol no es pero putear yo no al estoy juez. diciendo eso, Ana Lu. Yo no soy de lo que le chifla a los jueces ¿por qué? antes de que empiece. ¿Por qué naturalizamos la Pero violencia? Lo No que está digo que hay una bueno. cultura y hay una personificación que será el tema de la autoridad. Puede haber, hay 1500 teorías psicológicas sobre el aspecto. Pero lo que Pero no digo, pasa en Inglaterra eso tampoco, ¿eh? Digo, Sí los chiflan. porque sí los Sí los chiflan, chiflan. pero no hay gente diciendo que lo roba el juez. Vos Pero, no ves a los no. técnicos de la Champions en la conferencia de prensa diciendo Perdón, las cosas que acá los Xavi técnicos dijo la dicen. otra vez que hay una conspiración contra el Barcelona y está discutiendo toda Pero España no- si hay una Todos conspiración los contra días. el Real No es Madrid. la liga inglesa No es igual, así. ¿eh? Igual no es la liga inglesa. Lo que digo es discutimos el VAR. Está el VAR y está si las líneas están para el otro lado o no y Pero si el del VAR discutir no roba. es el problema es la violencia. Pero genera violencia todo. Lo que digo como medidas concretas. Me parece que los 25 años de cárcel no son camino para una pedrada, sinceramente. Pero lo que, por ejemplo, en el caso de los jueces, ellos plantean un elemento que parece mínimo al lado de esto: poner mangas. Sí. Y que puedan entrar hacia una zona de la cancha alejada de las tribunas y retirarse de la cancha igualmente. ¿Resuelve el tema de la violencia? Seguramente no, pero le da un grado de seguridad importante a trabajadores que van a trabajar. No puede ser tan difícil implementar que le pongas mangas a la gente y que entre de esa manera para cuidarlos, por lo menos de las agresiones físicas más groseras, más violentas. Luego tiene que ver claramente con una discusión con los cuadros en torno a hacerse responsable de los violentos, ¿no? Eso es clarísimo. Tienen que hacerse responsables. Porque independientemente que la justicia los identifique o no, los cuadros lo saben y bueno, deberían tomar medidas específicas. Pero ahí ponemos una concreta que los jueces plantean y que Que es un parche, ¿no? Eso es sí, un está parche. bien, pero es tecnología del siglo XIX, ni siquiera es de nada. No, es cuidarlos con una cuestión que no se los cuida. ¿Qué decís de esa posibilidad, Pablo? Pero por supuesto que eso tiene que ayudar. Lo que yo quiero discutir es que la conclusión sea: no puede ser. No puede ser que haya violencia. Pero en eso estamos todos de acuerdo. Es obvio. Ahora, de por ahí eso a quiero los sacar 25 esa parte. años, no. puede ser. Lo que De ahí dicen, a entrar a toquetear va a haber las violencia. penas, no. Va a haber violencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los clubes tenemos una lista negra de 2000 que Sí. no pueden entrar, digamos, eso lo han hecho. La pedrada, todavía no sabemos, como dice Gabriel, exactamente, pero bueno, inicialmente era un integrante de la directiva de Racing, así que el club no tenía cómo prevenir y saber qué iba a pasar. Demos por cierto, Pero está bien que pobre lo persona capaz que no hizo sancionen. nada. Entonces, lo que yo digo, la violencia va a haber y es imposible pedirle a un club que nunca le pase nada a sus 20.000 hinchas. Es imposible. Pero sí le podés pedir irrealista. al club que se comprometa efectiva y activamente con combatir la violencia. Y eso no lo hacen, porque tienen 2 millones de compromisos con las barras violentas. No, y no, eso no. tiene que terminar. Han Pero invertido aparte, Pablo, la una verdad te fortuna. digo, soy enemiga acérrima de toquetear el Código Penal al grito de la tribuna. Y en este caso Es la literal. frase es literal. Soy enemiga. Es malo eso, es pésimo, es una muy mala solución penal, porque el sistema penal tiene que tener una coherencia, porque si no tenés la mujer que entra 3 gramos de marihuana a la cárcel, 4 años presa, sin posibilidad de prisión domiciliaria, y tenés el homicida, el que atacó con un cuchillo a su ex mujer, que no lo formalizan por tentativa de homicidio, sabe Dios por qué, ¿tá? Y entonces el tipo tiene la pena de violación de domicilio y no sé qué. O sea, el sistema penal tiene que tener una coherencia, porque si no es un desastre social, y la gente, cuando deja de creer en su sistema penal, es muy grave. Es mucho más grave eso que cientos de miles que se quedan sin fútbol el fin de semana. Pregunta Tiene que un ver con oyente. las instituciones. ¿Y el mecanismo de las multas?
No, es que a mí me parece que Porque los clubes ahora tienen que estábamos hablando perder de los penas, puntos. la Es gravedad de la única pena manera. para el que ejecuta la violencia, Por bárbaro. eso. Y la otra opción, multas para Pero los es que clubes. no son opciones alternativas. Yo decía hoy, me parece que hay que usar distintas medidas, todas en la misma dirección, pero de distinta naturaleza. La cuestión de la lista negra es una medida, la cuestión del derecho de admisión que va vinculado a eso es otra medida, ubicar a los violentos con el reconocimiento facial. Las penas, yo no digo que no, pero de ninguna manera crearía un delito a gusto y consumidor de lo que pasó este domingo, eso me parece pésimo. Y me parece que los clubes tienen que ser sancionados en los puntos, sí, que es donde les duele, y que se comprometan. Yo no he visto compromisos, no solamente que dan manija, como dice Ana Laura, y a mí me da hasta vergüenza cuando veo los dirigentes de mi club, del cuadro de que soy hincha, salir a hablar esas estupideces de que el juez los perjudicó, porque el fútbol tiene, el error del juez es parte del fútbol también, y entonces el club, la institución, el técnico, los jugadores tienen que partir de la base de que error del juez va a haber, y igual hay que ganar contra eso. Respecto a lo que el oyente dice, digamos, esa es la otra línea, ¿no? Castigar a los clubes. Yo, si hubiera sido castigado a los clubes, Nacional y Peñarol estaban jugando en la C. Y me parece ¿no? perfecto. Bueno, lo que abre la puerta, vamos a hablar de coherencia, vamos a hablar de coherencia. Lo que abre la puerta es que yo mañana me pongo una camiseta de Nacional, me voy a la tribuna popular, le tiro una piedra a un juez y le hundo la boya a Nacional. Es decir, poner todo el énfasis en el club, habilitas cosas que son repugnantes, ¿no? Entonces, yo creo que el fútbol es un espectáculo privado que lo tienen que hacer, lo tienen que resolver los privados. Los clubes tienen que tener una policía profesional, ¿verdad? Antimotines, anti todo lo que quieras, y la justicia del otro lado te tiene que ayudar con que no sea gratis hacer lo que sea. La policía privada hay cosas que no puede hacer. O sea, la policía privada no puede investigar para el fiscal, suponete. Hay problemas. Yo no estoy hablando de judicial, estoy hablando de policial. No es tan sencillo, no da para frivolizar estas cosas. Yo creo que lo de las penas no funcionó en ninguna otra cosa en el Uruguay. Tenemos las cárceles llenas de gente, estalladas en depósito, y la violencia sigue subiendo. O sea, claramente me extraña. Creo que habría que analizar un poquito más el fenómeno del proceso inglés. Apostaría que no fue lo único que hicieron, y que es parte de una serie de políticas y una cosa más integral. Calculo que los dirigentes de los equipos se comprometieron bastante más que los que se comprometen acá, por ejemplo, y varias otras cosas. La verdad, es un proceso que no estudié a fondo, por lo cual no me voy a pronunciar, pero sospecho que, como casi todo en esta vida, si el problema es multicausal, la solución exitosa también lo es. Claro, dicho por crearon, eso. por ejemplo, equipos policiales Por eso. especializados. Y es un proceso de años, y además uno tiene la tendencia, cuando lo ve afuera, a ver que no hay ningún problema. Seguramente, si uno habla con ellos, alguna cosa debe haber oportunidades de mejora. Dicho esto, yo lo que creo es que, a mí me cuesta ver un compromiso de verdad. Yo creo que y Ahora hay va a como tener que aparecer ese compromiso, ¿no? Pero todas las veces es lo mismo. No, Y después pero lo digo porque estamos jugando con el 2030. Pero claro. Esta advertencia de Infantino de ayer tiene que ver con ¿por qué eso, habló ¿no? Infantino? No hubiera hablado si no estuviéramos. Uruguay quiere fuéramos coorganizar el Mundial de Fútbol del 2030, y un antecedente como este está pésimamente ubicado en ese camino, ¿no? Sí. Ahora FIFA, y no solo la FIFA, empiezan a observar a Uruguay en esta materia de otra forma. Y los Bueno, contrarios también juegan, hay otros que quieren organizar ese mundial. me parecería interesante que ese fuera el caso, pero la verdad tengo poca esperanza de que se solucione. Multas a los clubes económicas hay. La de los puntos es más, Pero es multas más concreta. económicas en un país donde la mitad de los clubes no se sabe si juegan el campeonato siguiente porque no llegan a pagar los sueldos. Por eso. También es como una cosa como extraña. De verdad, en este último campeonato, Cerro casi no llega porque no podía pagar. Entonces, y estamos hablando de un cuadro con una historia legendaria para el Uruguay. Claro, pero el esquema de cobrar multas que no tiene estructura no pueda competir, porque si no termina pagando otro protagonista que sí, es está bien, pero hay algunos que pueden pagar las acarreando multas. Deudas de Está bien, María, pero años. hay algunos que pueden pagar las multas y otros que no pueden Es pagar las verdad. multas, y a los cuales les significa la multa
la diferencia entre jugar o no jugar, y hay otros que tienen otra espalda. Entonces también ahí hay cosas complejas. Gabriel, no te dejan hablar. No, pero no importa. Complejo, es claramente complejo, y además con los niveles de violencia que tenemos en la realidad. Yo te escuchaba a vos, Emiliano, si fuera por eso Argentina no podría organizar ni un campeonato de cricket, ¿no? Ni de bocha, sí. Tiene muertos todos los fines de semana en las canchas y es el... Pero entonces, es claro. Ellos tienen más peso que Por eso, nosotros ante la FIFA. yo sé que acá va a pesar, la autoridad moral de la FIFA se aproxima al mínimo posible en el mundo. Pero lo que digo es que el problema me parece que tiene que ser multicausal, que acá hay que darle soluciones medias inmediatas a los jueces, garantías mínimas de que no los van a cagar a pedradas, perdonando la expresión, porque es lo que pasa, es lo que está hablando todo el mundo. En cada partido que van, más en una cancha, yo vuelvo a decir, Emiliano, pues esto no es menor, fue en una cancha que se supone, tanto el Francini como el Viera, que tienen garantías, no es una cancha donde podías esperar que no había ninguna infraestructura ni nada, al contrario, digo, ¿no? Entonces, y que no se hicieron esfuerzos, al contrario, Wanderers hizo esfuerzo y Defensor también, por eso se usan esas canchas en ese sentido. Entonces, hay un problema ahí. Y habrá que ver, para empezar a salir, algunas garantías básicas a los trabajadores, a los jueces, de que van a tener determinadas garantías, y luego haber que estudiar muy bien toda la normativa que hay, porque me parece que se han encontrado, que a las normas se le han encontrado trampas para evadirlas siempre, y tenemos un problema con eso. Por eso es normal. Echa la ley, echa la trampa. Es eso. No. Creo que creo que la mayoría de las sugerencias es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 30 años, y estamos acá con el fútbol parado, y entonces yo digo, no será viable lo que yo estoy diciendo, pero yo digo, yo quiero probar otra cosa. Pero tú entendés, Pablo, que el delincuente y una persona que tira una pedrada en una cancha de fútbol es un delincuente, y tenemos que estar todos de acuerdo en eso también. Pero no pongas en duda de que yo estoy apoyando la violencia. No, lo que te quiero decir es... No me pongas en ese lugar porque no es correcto. Está bien. Lo que te quiero decir es, tú entendés que los delincuentes no andan con el Código Penal en la mano, y que la función, digamos, preventiva del derecho penal es muy limitada. O sea, si apostamos todas las baterías al aumento de penas, es un error también, porque digo, acá tuvimos gente que salió de una sede con sus banderas a buscar, a cazar un hincha del otro cuadro para matarlo. ¿Y qué le pasó? Nada. ¿Cómo no le va a pasar nada? No le pasó nada al que lo hizo. Era un homicidio, sí, es el delito más grave del derecho penal uruguayo. Entonces, ¿Tú pretendés matás, que el tipo que tira la piedra tenga una pena mayor que el homicidio? Es un disparate. No. Perdóname que te diga, pero es un disparate. No es por ahí. Entonces, yo insisto, como dice Gabriel, es un problema multicausal, tiene que tener soluciones multicausales, y no hay que despreciar ninguna. Yo no estoy diciendo que no haya que ajustar la respuesta penal, pero tengamos en cuenta que tenemos déficit de fiscales, déficit de recursos en fiscalía, se acumulan los casos que los fiscales no pueden investigar. Esa también es la realidad. Entonces, queremos una respuesta más contundente del sistema penal, tenemos que empezar por el tironeo de recursos contra Fiscalía. Para un poco, porque son ellos los que van a investigar después. Ni siquiera queremos un fiscal especializado en delitos del deporte, cuando tenemos desbordadísimos los fiscales de delitos sexuales. Por favor, seamos coherentes. Queda el tema abierto. Yo soñé en algún momento que podíamos salir de esta tertulia con una solución. ¡Ay! Optimismo. Bueno. El chiste del martes. Queda la discusión para otras oportunidades, para otras mesas. Tenemos un tema crítico otra vez arriba de nuestra agenda. Cambiamos. Enseguida la tertulia va a otro punto de su menú de hoy.